Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Como todas las mañanas les saludo con un gran entusiasmo en este jueves 8 de junio del año 2023. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de mi equipo de trabajo les agradezco muchísimo el favor de su atención. Esperamos contar con esta hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México. Estamos llegando hasta ustedes a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de los podcasts que tenemos en Amazon, en Apple, Google, Deezer, iHeartRadio, Spotify. Estamos llegando por TikTok y también por Twitter y por supuesto por YouTube y por nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. ¡Empezamos! Aquí les tengo un resumen en esta mañana de jueves. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. López Obrador dio por iniciado el proceso interno para elegir al candidato de Morena para las elecciones presidenciales del 24. Adelantó que, como ocurrió con Marcelo Ebrard, el canciller, habrá más renuncias. Anticipó que en el caso de su gabinete es probable que se registre la salida del secretario de Gobernación, obviamente de Claudia Sheinbaum y por supuesto también de Ricardo Monreal. Y así habla el presidente. Ya inició este proceso y por eso la renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público, él aspira a ser candidato. Como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, son los que han expresado su interés. Es posible que en estos días los que aspiren pues también presenten sus renuncias. Si en el Consejo de Morena se aprueba el que deben de renunciar, pues así tiene que ser. Mientras tanto, el presidente no desperdicia momento para amarrar navajas y dice que el bloque conservador va a consultar a los oligarcas para definir su candidatura presidencial al 24. En el bloque conservador, ahí ya sabemos que van a consultar con los mandamás, con los oligarcas, para buscar el acuerdo, como lo han hecho en los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, Claudio X González, papá, tuvo una destacada participación con Fox, sobre todo en la imposición de Felipe Calderón con el fraude electoral. Pero nadie habla de Claudio. Si fuese realmente empresario y estuviese a cargo de una empresa, porque no es empresario, es traficante de influencia y ahora aprendiz de político. Pero si fuese gerente de una empresa, ya lo hubiesen corrido, porque imagínense, es el jefe de todo el bloque conservador y no ganan. Si fuera gerente de una empresa, ya lo hubiesen corrido, dice el presidente, que no sé si también lo hubiéramos corrido. El presidente acusó a los conservadores y oligarcas también de agruparse en la pasada elección presidencial para enfrentarlo. Un grupo, ahí estuvo Krause y otros. Creo que se llamaba, primero fue Pejelik y luego el grupo Berlín, y todos aportaron muchísimo dinero. Ya el relevo estuvo a cargo de Claudio Hijo, entonces empezó ya él a destacar como el jefe y ya se convirtió en el jefe de todo el bloque opositor. Bueno, eso de que es el jefe de todo el bloque opositor es otra de las mentiras del presidente. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, anunció que la próxima semana solicitará licencia para buscar la candidatura presidencial. De mi parte, estoy dispuesto a retirarme del cargo para competir democráticamente en la sucesión presidencial cuando llegue el momento. Estoy totalmente seguro de que será para bien y estoy preparado y listo para poder hacer caso, estar de acuerdo
y acatar las disposiciones que la máxima autoridad de Morena, que es el Consejo Nacional, determine. Creo que el Consejo va a determinar un plazo para la inscripción y en el plazo que yo creo que va a ser una semana, en esa semana se presentará y ocurrirán las renuncias de los 3 restantes. El también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado calificó como una estrategia política la renuncia anunciada por Marcelo, que la calificó de esta manera. Es una estrategia que yo no cuestiono, es hábil políticamente y dio el primer banderazo, dio el primer paso y le resultó a él en su estrategia. Los otros 3 habíamos acordado esa noche que esperaríamos a que el Consejo, incluyéndolo a él, pero repito, se diseñan estrategias y se llevan a cabo. A mí no me molesta. Monreal consideró que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Morena, contribuirá a evitar cualquier ruptura, fractura o división. Pase lo que pase, voy a mantenerme en Morena y espero servir y ayudar, contribuir a la unidad y a la cohesión de Morena. De la que esperaremos un pronunciamiento el próximo lunes es de doña Claudia. Yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo, al Consejo Nacional de Morena, a que ahí se defina, se diga cuál es el planteamiento y ya el lunes estarán escuchando pues mi posicionamiento frente al domingo. Y por supuesto que el próximo lunes se lanzará hacia la presidencia. Contrario a lo que hizo con los otros aspirantes presidenciales de Morena, el Partido Verde Ecologista de México le organizó un macroevento a Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, en el que presentó su propuesta de políticas públicas verdes. Manuel Velasco, senador del Partido Verde Ecologista de México, solicitó licencia para separarse del cargo y contender en la elección interna de su partido para también estar en la jugada con Morena y el Partido del Trabajo, para con ello elegir a un candidato presidencial rumbo al 24. ¿Que va a ganar? Por supuesto que no. ¿Que se va a acomodar? Por supuesto que como siempre. Tras las quejas por ser ignorado como una de las posibles cartas fuertes a la presidencia por la izquierda, el señor Gerardo Fernández Noroña, diputado del PRD, pues habló del proceso interno. El lunes, dice, López Obrador convocó a 4 aspirantes de Morena a una cena en un restaurante de Centro Histórico. Ahí fijó las reglas de la sucesión y ofreció cargos de consolación para quienes no ganen la encuesta de agosto. En la convocatoria no fueron considerados ni Fernández Noroña ni Manuel Velasco. Según el propio Fernández Noroña, dice, bueno, yo no voy a donde no me invitan, pero sí quiero decir que el compañero presidente me está excluyendo y lo estoy invitando. Hace todo por seguir siendo arrastrado, pero no romper con el presidente. El Estado de México no se entregó. En el Estado de México se llevó a cabo un proceso electoral de respeto, de limpieza y de transparencia. Así se defiende Alfredo del Mazo, gobernador saliente del estado, ante señalamientos de Alejandro Moreno, el presidente del PRI y de la oposición. Calificó a Alejandro Moreno como un hombre ingrato, falso y mentiroso. Roberto Pérez Lugo, juez federal, resolvió que el presidente de la República tiene que dar derecho de réplica a Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN. En sentencia consideró que las conferencias matutinas de López Obrador, conocidas como las mañaneras, sí son actos de autoridad que se pueden impugnar mediante amparos. En sus mañaneras, el presidente descalificó a Xóchitl por su voto en contra de la reforma electoral y por haber acusado un día sí y otro también ante la Fiscalía General de la República a sus postulados. En un mensaje en Twitter, Gálvez pidió al presidente ir preparando los micrófonos en Palacio Nacional. La sentencia no obliga a nada por ahora a la presidencia, ya que tiene 10 días para impugnar ante el tribunal colegiado y solamente si esto se confirma, entonces sería obligatoria la posibilidad que Xóchitl
tenga este derecho de réplica. Ante el proceso para elegir a una persona que será presidente de México, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos pedirá seguridad y Estado de Derecho a quienes emprendan sus candidaturas. Bajo el objetivo de fomentar el comercio y las inversiones, el organismo concretó una agenda de 6 pilares que serán presentados a los candidatos, así como a sus equipos, según dice Daniel Baima, presidente nacional de la American Chamber of Commerce. La población mexicana destaca como fuerza laboral, por otra parte les quiero decir que bajo el objetivo de fomentar el comercio y las inversiones, el organismo concretó una agenda de estos puntos, 6 pilares de pensamiento. Precisó que se trata de seguridad y Estado de Derecho, eficiencia tributaria, facilitación comercial en la zona del TEMEC en conjunto con la integración energética, atracciones de inversión, bienestar y crecimiento sostenible, innovación y economía digital. En los últimos 25 años el comercio México-Estados Unidos ha crecido 711%. La población mexicana destaca como fuerza laboral porque es 10 años más joven en promedio que la población de los Estados Unidos y 12 años en promedio más joven que la población en Canadá. Las exportaciones de México a Estados Unidos rompieron una tendencia de 25 meses al alza, luego de disminuir 2% a tasa anual en abril a un total de $38,076 millones, según informa el Departamento de Comercio norteamericano. Esto se me hace anticlimático, hombre. Tenemos la oportunidad del nearshoring y estamos viendo cómo, lejos de subir el comercio con Estados Unidos, empieza a bajar. Y pues yo creo que las cosas no son por casualidad. Si esto sucede con México, es porque el gobierno de México no está estimulando este comercio. En México el dólar cerró este miércoles en 17.79 pesos en ventanillas bancarias, su menor nivel desde el 20 de julio del 2017, cuando se ofreció en 17.80, en medio de cifras de comercio exterior débiles, en las que dos economías, las más grandes del planeta, Estados Unidos y China, están pues dividiendo o viendo hacia lados opuestos la forma del comercio y de las monedas. Por cierto, el dólar norteamericano bajó 4 centavos en Citibanamex, con lo que el peso acumuló 3 jornadas de plusvalía entre crecientes expectativas de una pausa en las alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos elevó el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana en el 2023 hasta el 2.6%, 8 décimas más que su previsión del mes de marzo. En un nuevo informe, la OCDE mantuvo sin cambios en 2.1% el crecimiento estimado para la economía mexicana en el 2024. Sin dar a conocer resultados, el presidente de México bajó el tono de su reunión con Pete Buttigieg, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, para abordar el regreso de México a la categoría 1. Antes, en Palacio Nacional, el presidente dijo que se entrevistaría con el funcionario norteamericano bajo protesta, pues a su consideración México ya cumplió con todos los requisitos. También volvió a criticar que Estados Unidos se erija como juez y califique a nuestro país en esa materia. A tratar lo de la categoría 1, sí, porque ya cumplimos todo. Es como hacerlo bajo protesta, pero ¿para qué? ¿Por qué digo bajo protesta? Primero, porque ¿quiénes son los jueces de otro país? ¿Con qué autoridad califican la actitud, el funcionamiento en otro gobierno, en otro país? Primero, bueno, pero está bien, ya así están las cosas. Lo segundo es, ¿cómo nos quitan categoría 1 si cuando el narcotráfico manejaba el aeropuerto tenía categoría 1? Cuando el narcotráfico manejaba el aeropuerto, no sé, a lo mejor está hablando de AIFA, no lo sé, no entiendo ya el presidente. En sus últimos días como canciller, ya que se va a separar el próximo lunes, el secretario Marcelo Ebrard llevó de paseo a un tour a Pete Buttigieg, el secretario del Transporte de los Estados Unidos,
Y bueno, nada más por ver la cara de Pete Buttigieg, nos damos cuenta de qué fue lo que sintió cuando llegó a esta obra magna de la ingeniería mundial, el aeropuerto Felipe Ángeles. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló por primera vez la reforma legal que originó el complemento carta-porte, documento impuesto por el Servicio de Administración Tributaria a transportistas para verificar el origen legal de sus mercancías. Es una hoja de ruta electrónica adicional a los comprobantes fiscales digitales que contiene más de 140 datos sobre el envío transportado y que, si bien entró en vigor el 1 de enero del 22, solamente empezará a generar sanciones por su omisión hasta agosto de este año. La segunda sala de la Corte declaró por unanimidad la constitucionalidad de la reforma al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que facultó al SAT a establecer las características de los comprobantes que amparen el transporte y también legal tenencia de las mercancías. Los detalles de la carta porte fijados por el SAT en la miscelánea fiscal para el 2022 no fueron analizados por la Corte, sino que serán revisados por tribunales colegiados de circuito que vayan resolviendo los amparos de las empresas, salvo que en el futuro los ministros decidan ejercer su facultad de atracción para solucionar todo el tema o bien existan contradicciones entre estos tribunales. La sala aprobó la propuesta del ministro Javier Lainez Potisek para negar el amparo a la empresa Sabritas en contra de la reforma al Código Fiscal de la Federación. La Comisión Nacional del Agua afirmó que el proyecto ecológico del lago de Texcoco lleva un avance físico del 65%. Iñaki Echeverría, director de este proyecto para sepultar, más bien ahogar a lo que iba a ser uno de los mejores aeropuertos del mundo, va viento en popa, igual que la Cuarta Transformación. Va destrozándolo todo, y así habla Iñaki Echeverría. En este momento se cuenta ya con avance físico general de obra de 65%, 87% en cuerpos de agua, 68% en restauración ambiental, 56% en equipamiento deportivo y 70% en infraestructura. El Parque Ecológico Lago de Texcoco mejora las condiciones de vida de todas las poblaciones que habitamos el Valle de México y permite imaginar y dibujar un futuro radicalmente mejor para las generaciones por venir. Hombre, qué orgullo, ¿no? Qué orgullo estar al frente de un proyecto para destrozar lo que ya se había construido del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Yo sé cómo tienen cachaza para salir a un micrófono. La mayoría de las entidades que se estancaron en el índice de Estado de Derecho en México a través del indicador del World Justice Project obtuvieron avances o retrocesos marginales que arrojaron un promedio nacional del 0.42 de calificación. En la presentación de la quinta edición de este indicador, que evalúa de manera individual a cada una de las 32 entidades de la República, Lilian Chapa, que es investigadora de este World Justice Project, México, afirmó que los retos por conseguir un mayor apego a la legalidad persisten en el país de manera... Bueno, las entidades peor evaluadas por falta de justicia: Quintana Roo, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México y Morelos, con una calificación de 0.36, colocándose en el fondo de la tabla. En el listado siguen Puebla, Tabasco, Jalisco y Chiapas, que sumaron 0.38%, en tanto que Veracruz, 0.39, entró dentro de los 10 estados de más baja calificación. Las mejor calificadas fueron Querétaro, con 0.49, Guanajuato, con 0.48, Aguascalientes y Yucatán, con 0.47, Sinaloa y Baja California Sur, con 0.46, y Coahuila y Durango, con 0.45. Angélica Sánchez Hernández, juez de control detenida el pasado lunes en Jalapa, Veracruz, luego de dejar en libertad a Itiel N., el compa Playa, fue liberada tras su captura el pasado 5 de junio. Según denuncia, fue torturada. La Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas emitió un comunicado en el que, además de externar su preocupación por la detención de Sánchez Hernández, detalló que fue citada en el Poder Judicial para ser detenida sin previo aviso. Las organizaciones Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra
denunciaron que en México los integrantes de las Fuerzas Armadas operan de manera impune, como quedó registrado en el reciente caso de la ejecución extrajudicial de 5 personas en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Les presenté en las redes sociales un video de cómo fue esta artera, así, porque fue una acción brutal. Ya que los tenían detenidos a los delincuentes, luego los ejecutaron en el piso. O sea, ¿de qué? Bueno, ni en la Convención de Ginebra se falla en una guerra y se hace o permiten este tipo de atrocidades. En México estamos al garete. A 21 días de la presunta ejecución extrajudicial cometida por militares en Nuevo Laredo, y tras haber salido a la luz un video de los hechos, el presidente López aceptó que se trató de un ajusticiamiento. Sí, me informaron y ya se está actuando. Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición los responsables de las autoridades competentes, todos los que participaron. A disposición de las autoridades militares, ¿no? Y dice, aprovecha una masacre para decir que él es mejor que los anteriores. O sea, ¿qué tienen que ver los anteriores en esto? Es un asunto de hoy. Altos responsables políticos de los Estados Unidos criticaron a México y a China. Los instaron a hacer más para ayudar a combatir el comercio ilegal de fentanilo. En su comparecencia ante un subcomité de la Cámara de Representantes, Todd Robinson, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, declaró que la mayor parte del fentanilo incautado en Estados Unidos se trafica a través de México utilizando precursores químicos procedentes de la República Popular China. Dice que Washington proporcionó a la autoridad mexicana más de 500 perros detectores de drogas para ayudar a localizar este fentanilo, pero que los mexicanos tienen que hacer más. Enfatizó que bajo el presupuesto que el presidente López Obrador destina a la seguridad y justicia, es uno de los mayores desafíos para combatir el tráfico de fentanilo, por lo que debe de asignarles más fondos para este combate. Emma Coronel Aispuro, ¿ella quién es? Bueno, ella fue la última esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, lo era. Salió de prisión para cumplir con arresto en casa de transición, de acuerdo con la empresa Univisión aquí en los Estados Unidos. Según el medio, la joven de 33 años deberá concluir en el lugar que le fue asignado en Los Ángeles, lo que queda de la condena, que termina en septiembre. También este medio dice que el traslado ocurrió el 30 de mayo pasado, pero se dio a conocer hasta este miércoles. Emma Coronel fue sentenciada a finales del 2021 a 3 años de cárcel por haber apoyado al cártel de Sinaloa y traficar drogas a los Estados Unidos. Realmente una pena bastante baja por este involucramiento. 7 personas fueron asesinadas en la comunidad de Sierra de Agua, en el municipio de Perote, en el estado de Veracruz. Un muerto y un herido es el saldo de una balacera entre policías bancarios y 2 presuntos secuestradores en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de el estandopero Ricardo O'Farrill, desaparecido desde el pasado 18 de mayo. En redes sociales comenzó a difundirse la ficha de búsqueda del comediante, que en abril pasado creó polémica tras revelar supuestos excesos en el mundo de los estandoperos. Hilario Ramírez Villanueva, el Lallín, ex alcalde de San Blas en Nayarit, recordado por confesar que él robó pero poquito, fue detenido luego de arremeter en contra de su expareja y una oficial de la Policía del Estado.
Con 5 años de retraso, el Ejecutivo publicó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con lo que inició un periodo de transición de 4 años para concretar una reforma que busca transformar y agilizar mediante la oralidad los juicios civiles y familiares en el país, de la misma forma que se hizo con el sistema de justicia penal entre el 2008 y el 2016. Encharcamientos bajo puentes del periférico, circuito interior y sobre la avenida Insurgentes, así como la caída de árboles, saldo de las lluvias de anoche, según informa la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México. Los 50 consejeros que escribirán la nueva Constitución de Chile, en su mayoría de derecha, se instalaron el miércoles para iniciar la redacción del texto que reemplazará a la Carta Magna vigente desde la dictadura militar. El actual es el segundo proceso constitucional que vive el país en los últimos 9 meses. El primero concluyó en septiembre con un contundente rechazo del electorado a un proyecto escrito por una convención izquierdista. La Comisión Constitucional trabajará hasta el 7 de noviembre, cuando entregará un texto que será sometido a un plebiscito el 17 de diciembre de este año. A solicitud del presidente Nayib Bukele, el Congreso de El Salvador redujo el número de diputados que integrarán a la Asamblea Legislativa tras los comicios del 2024, con el argumento de bajar el gasto público, medida criticada por la oposición como un intento del oficialismo de concentrar el poder. Mike Pence, el ex vicepresidente de Estados Unidos, abrió su candidatura a la nominación republicana a la presidencia con una denuncia en contra del expresidente Donald Trump. Acusó a su 2 veces compañero de fórmula de abandonar los principios conservadores y de ser culpable de negligencia el 6 de enero del 2021 con la toma del Congreso. Pence, al lanzar su campaña en un suburbio de Des Moines, ahí en Iowa, se convirtió en el primer vicepresidente en la historia moderna de la Unión Americana en desafiar al mandato bajo el cual él sirvió. President Trump's words were reckless. They endangered my family and everyone at the Capitol. But the American people deserve to know that on that day, President Trump also demanded that I choose between him and the Constitution. Now voters will be faced with the same choice. I believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be President of the United States. And anyone who asks someone else to put them over the Constitution should never be President of the United States again. Dice el señor Mike Pence, dice, las palabras que vertió sobre mí el presidente Trump fueron verdaderamente de peligro para mí y para mi familia y para todos en el Capitolio. Pero la gente debe de saber que en ese día el entonces presidente también demandó que se escogiera entre él o la Constitución. Y ahora los votantes también tendrán la misma disquisición. Y yo creo que nadie puede poner a su persona por arriba de la Constitución. Y entonces nadie así puede ser presidente de los Estados Unidos. Mike Pence también lamentó la política actual de rencores y agravios. Dijo que el país necesita líderes que conozcan la diferencia entre la política de la indignación y la firmeza. We will restore a threshold of civility in public life so we can bring real solutions. A restaurar el civismo en la vida pública para que entonces podamos llevarle a la población reales soluciones. El volcán Kilauea, situado en la isla Grande de Hawái, entró en erupción tras una pausa de 3 meses, pero los flujos de lava se limitan actualmente al suelo del cráter circundante, según informa el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El Kilauea es el segundo volcán más grande de Hawái, entró en erupción por última vez en enero y su actividad se prolongó hasta el mes de marzo. Casi 100 millones de personas en los Estados Unidos enfrentaron otro día de cielos nublados y una grave contaminación del aire causada por el humo de los incendios forestales en Canadá, que están llegando
a toda la parte noreste de los Estados Unidos. Más de una decena de entidades norteamericanas están bajo alerta por la calidad del aire, mientras el humo de cientos de incendios forestales canadienses se extiende hacia el sur, y esto está trayendo por consecuencia esta contaminación. El Papa Francisco fue sometido a una operación de 3 horas que transcurrió sin complicación, según informa el Vaticano en un comunicado. El pontífice de 86 años acudió a la clínica Gemelli para someterse a una cirugía abdominal y tratar un bloqueo intestinal 2 años después de que se le extirpara parte del colon por una inflamación y estrechamiento del intestino grueso. El Vaticano dijo que el Santo Padre pasará varios días en la clínica, en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en la ciudad de Roma. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permite usted, y aquí le estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta que me gustaría muchísimo su atención. Organizaciones de la sociedad civil marcan método, de esto voy a platicar más adelante con Guadalupe Acosta Naranjo, marcan método de una elección primaria para que se apunten aspirantes a la presidencia. Le entusiasma que se adelanten a los partidos políticos. 67% de la audiencia me dice que sí, el 33% me dice lo contrario. Yo les agradezco. Formas de consulta, www.centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y también en @centralfm y en @PedroFerriz. Ahí estoy para servirle. Entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y le quiero agradecer a Reinaldo Ortega el que tome esta comunicación y platiquemos algo acerca de lo que viene. Me da mucho gusto saludarte, Reinaldo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Pues antes que nada, yo quisiera de ti, si me pudieras dar un análisis de qué es lo que ha cambiado en este pasado fin de semana después de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, de cara a una carrera que se abre, ya franca, será larga y de muchos retos hacia la presidencia en el 24. Sí, bueno, sin duda los resultados de la elección del pasado domingo pues dejan por una parte muy fortalecido al electorado de Morena, sobre todo pues porque pues han ganado en este momento el Estado de México con una ventaja de 8 puntos aproximadamente, mientras que bueno pierden en Coahuila, en donde iban divididos, ¿no? Eso deja pues la primera elección de que pues la unidad de cualquier partido, no solamente del partido gobernante, sino también de las oposiciones, pues si van unidas, tienen muchas más posibilidades de ser competitivos en la elección presidencial. Y bueno, ante esa situación y también pues ya dados los tiempos políticos, pues el presidente se reunió con los precandidatos de Morena, podríamos plantearlo así, o quienes han dicho que aspiran a ser candidatos presidenciales de Morena, y se estableció, bueno, ahí en esa cena, pues establecieron que lo que iban a hacer era renunciar a sus respectivos cargos. Básicamente pues hay 4 punteros en esa contienda, que son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Monreal y Adán Augusto, ¿no? Que todos tienen algún tipo de cargo público. Y ahí se han planteado, bueno, el primero en lanzar, digamos, su aspiración de manera ya mucho más formal, pues fue el canciller, que bueno, a partir del lunes ya dejará de ser canciller y se lanzará a esta pues contienda por la candidatura de Morena, ¿no? También ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también ayer tuvo un evento con el Partido Verde, en donde bueno también plantea que pues va a esperar a que se haga la convocatoria el domingo, que se reúna el Consejo Político de Morena y establezca las reglas. Digo, ahí es interesante, bueno, varios puntos, porque esas reglas de en qué va a consistir la o las encuestas, y si va a ser una sola pregunta o varias, pero hay otras cuestiones que podrían ser muy interesantes, ¿no? Ya que hay, por ejemplo, varios candidatos, pues dependerá de lo que decide el Consejo, pero a mí se me ocurren otras cuestiones que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, si son 4 o 5 o 7 candidatos, pues obviamente que eso implica una fragmentación de las opiniones públicas,
Entonces tal vez sería algo interesante que, ya que no tenemos segundas vueltas en México, pues que se hagan segundas encuestas una vez que se tengan los dos candidatos punteros. Podría ser algo importante, interesante, porque bueno, parece que en el mejor de los escenarios, en los escenarios que en este momento es las encuestas que tenemos, pues Claudia Sheinbaum aparece como entre 30-32%, Marcelo Ebrard entre 25-28%, entonces hay una diferencia pues de 3-4 puntos según el margen estadístico con el que se tenga la medición, pero ninguno de estos tienen ni siquiera el 50% de las preferencias de los electores. Entonces sería, y pues si hay muchos nombres en esa encuesta, pues es probable que haya mucha fragmentación en términos de la opinión de los electores, y pues lo que se quiere justamente es que tengas pues al candidato más competitivo, ¿no? Entonces eso sería, por ejemplo, interesante, pero no he escuchado a nadie que lo plantee, y me parece muy interesante esa parte, que creo que sería algo importante, sobre todo, pues dado que no han sido capaces de hacer elecciones primarias, que es lo que digamos en la mayor parte de los partidos, pues de democracias con más de larga data o convenciones nacionales, que es otra forma en como distintos partidos políticos lo hacen. Bueno, si lo van a hacer por encuesta, pues sería interesante pues que hicieran pues no solamente una pregunta en donde, pues como digo, muy probablemente pues eso salga la preferencia de alguien, pero con menos del 50%, si van a ser tantos aspirantes, ¿no? Sí. Pero bueno, todo eso se va a definir y se va a discutir en este Consejo Político del domingo, y pues ahí vamos a ver pues qué propuestas tienen, qué lo que hacen, etcétera, etcétera. Además, otros puntos que ha sido pues muy debatido en estos días es la capacidad de las encuestas. Las encuestas son fotografías y son ejercicios demoscópicos muy, muy importantes que lo que reflejan es justamente la opinión en un momento determinado, ¿no? Entonces, si la encuesta se hace en agosto o en septiembre o cambia la foto. Pues sí, claro. cambia la foto, y y de ahí hasta pues digamos hasta junio del próximo año, que son las elecciones, pues muchas cosas pueden ocurrir, ¿no? En términos políticos. Sin duda, como digo, dado la consolidación, y eso es lo que en las últimas pues en los últimos meses y en las últimas elecciones lo que hemos visto es sí una fortaleza partidista muy, muy, muy importante, de una construcción de una maquinaria electoral muy importante de Morena, sobre todo pues en los más de 23 estados que está gobernando, ya sea en coalición es tremendo lo que está, cómo está abarcando terreno este partido político. Exacto, entonces sí es una maquinaria electoral que pues es muy, muy importante. Lo vimos en el régimen anterior, pues en este entonces era el PRI el que tenía la mayor parte de los estados, claro, y obviamente eso le daba una ventaja pues muy, muy significativa, y pues también estar en el gobierno federal pues eso implica pues mucha fuerza para el candidato o la candidata que designen como pues su aspirante a la presidencia, ¿no? Claro que sí, y si todo lo que pudo hacer López Obrador fuera del poder fue tremendamente impactante para la sociedad, lo que puede hacer dentro del poder, pues ya será otra cosa que tendremos que ver en adelante. Y Reinaldo, a mí me gustaría invitarte para que más adelante, conforme vaya avanzando esta fotografía, tengamos nuevamente un punto de vista que intercambiar entre tú y yo. Y te agradezco mucho tu presencia aquí. Con mucho gusto. Muy bien. Gracias, doctor. Reinaldo Ortega Ortiz, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Como reflejo de lo que está pidiendo la sociedad mexicana en este momento, las organizaciones de la sociedad civil responden y se abren. Apertura es la palabra. Se abren a la sociedad para encontrar una fórmula para llegar a una selección primaria de candidatos a la presidencia de México, incluso
si los partidos políticos no están en la misma sintonía, pues entonces la sociedad civil avanzará por delante de ellos. Guadalupe Acosta Naranjo ha sido un hombre clave en el desarrollo último de las sociedades, de las organizaciones de la sociedad civil, y está aquí conmigo esta mañana. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenos días. A ver, vamos a ver si lo podemos... Es que va en trayecto, me lo dijo desde anoche, dice, voy a andar moviéndome en el vehículo, pero en un minuto más, aquí, no menos, en unos cuantos segundos, lo tendremos para platicar con nosotros. A ver, ustedes me avisan. Se están dictando ya por la sociedad civil pautas para convocar a estas elecciones primarias de candidatos a la presidencia, seleccionados por la sociedad. Es la parte realmente importante. No hay trabas, ¿quieres? Éntrale. Y de ahí capta las problemáticas particulares de los diferentes grupos sociales en México. Haz planteamientos que le interesen a la sociedad. Propon soluciones en las que llevemos a la sociedad a participar y a entusiasmarse porque vean en las opciones que se presentan pues el resultado de la escucha de lo que la gente le ha tenido que decir a quienes en algún momento les dejaríamos la responsabilidad de gobernar a México. Y se estarían conformando comités en toda la República Mexicana para poder organizar debates sin miedo a debatir, razones, argumentación, disensos, consensos, formas de sumar, cómo no restar, cómo realmente presentar algo que resulte atractivo y que le arrebate a Morena lo que en este momento Morena tiene, que es la atención de la gente en función de la dependencia que tiene por el tema de los subsidios. Pero la sociedad mexicana quiere mucho más que eso. Quiere una sociedad en la que no haya dádivas, sino oportunidades de trabajo, que se genere confianza, que haya inversión, que haya, digamos, la manera en la que todos podamos entrar como sociedad a un contexto de desarrollo bajo una perspectiva de democracia plena, en la que no se trate de solamente formar un gobierno con una persona, sino con un equipo de trabajo y con un Congreso que esté a la altura de las necesidades del país y con un Poder Judicial que la sancione. Eso es todo. Pero los partidos políticos están lentos. Incluso ayer daba una serie de razones Damián Cepeda para decir que la alianza de Va por México realmente no funciona. ¿Quién ganó Coahuila? Ahí está. Ahí está. Guadalupe, te ando perdiendo y te ando encontrando. ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí en medio de la selva de asfalto, en el tráfico, Pedro, pero muy bien. Ya sé, muchas gracias, Guadalupe. Pues mira, Guadalupe, tú y yo hemos venido platicando en estos últimos días sobre la necesidad que tiene la sociedad mexicana de sentirse escuchada y de ver que estamos dando pasos asertivos hacia adelante, hacia las elecciones presidenciales del 24. ¿Qué avances le puedes reportar a la sociedad en su conjunto? Mira que para enfrentar el proceso electoral de 2024 se necesita dos condiciones básicas, Pedro. Una, la mayor unidad posible de los partidos de oposición y de la ciudadanía. Y segundo, que la candidatura opositora sea resultado de un proceso donde los ciudadanos que están preocupados por la defensa de la democracia, de nuestra Constitución, participen de manera definitiva en la selección de esa candidatura opositora. Por eso, en el Frente Cívico Nacional hemos pensado que lo correcto es convocar a un proceso de elecciones primarias, donde los ciudadanos elijan entre las personas que decidan inscribirse, que tengan ganas de participar, pero que no sean resueltas estas candidaturas solos en un cuartito de dirigentes políticos, sino que sean resueltos con la participación de los ciudadanos. Y por eso estamos convocando a esta elección primaria,
que es tan importante para nosotros. Ahora, ¿cómo se piensa echar, digamos, el banderazo de salida? Tiene que tener una organización mínima necesaria en la República Mexicana para ir coordinando trabajos de cara a la sociedad. Sí, porque este proceso de elecciones primarias, que tiene como objetivo que sean los ciudadanos que lo elijan, también nos permite hacer un proceso, porque vamos a tener que poner cientos o miles de casillas en todo el país, tener gente que organice este proceso de selección de la candidatura y que por lo tanto tengamos una estructura organizativa ciudadana que se desarrolla a lo largo y a lo ancho de todo el país. Al mismo tiempo que permite recoger las opiniones de los ciudadanos, también nos permite construir un proceso organizativo donde, imagínate tú, que vote 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas. Bueno, ahí tenemos la base organizativa también para enfrentar las elecciones de 2024, porque hay que ganarle a este personaje, o sea, al presidente de la República, con mucha legitimidad, con mucha iniciativa, pero también hay que ganarle con mucha estructura organizativa, y los ciudadanos no podemos estar nada más esperando a ver qué pasan las cosas, sino participar de manera organizada. ¿Cuándo empezamos, Guadalupe? ¿Cuándo se da el primer paso para que la sociedad se sienta tomada en cuenta? Fíjate que hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos una reunión con lo que nosotros hemos denominado Consejo Electoral Ciudadano, porque para organizar este proceso de elecciones primarias, pensamos que debe de haber un órgano imparcial, gente que sea incuestionable, con gran solvencia moral, ética, con un prestigio que se ponga en juego. Y hemos invitado a muchas personalidades que nos han aceptado, afortunadamente nos han dicho que sí. Por ejemplo, hoy estaremos con Leonardo Valdés, quien fue presidente del Instituto Federal Electoral a nivel nacional. Hoy nos va a acompañar Mari Carmen Alanís, te acordarás. Ella fue presidenta del Tribunal Electoral de la Federación. Federico Reyes Heroles, va a participar Marco Baños, participa Maricleira Acosta, en fin, personas de este calibre que son gente que tiene un enorme prestigio en la sociedad, que conoce de la realización de elecciones, y ellos nos van a presentar una ruta, porque como van a ser el árbitro, también tienen que ser las convocatorias, poner las reglas. No los queremos nomás para que nosotros les digamos qué hacer, ellos nos tienen que decir a nosotros qué hacer, mientras el árbitro de la elección del partido oficial de las corcholatas es el presidente de la República, porque él es el verdadero árbitro, el que dicta las reglas, el que dice cuándo, el que los manda. Acá tiene que haber un proceso totalmente ciudadano, y por eso el día de hoy vamos a reunirnos a las 5 de la tarde, y ellos nos van a presentar una convocatoria, una ruta crítica, y en base a lo que ellos, que son los expertos, nos dicten, de esa manera vamos a actuar, Pedro, y lo vamos a dar a conocer lo más pronto posible a la ciudadanía para pedirles que se involucren y nos ayuden a llevar este proceso. ¿Qué dicen los partidos políticos de la Alianza Va por México de esta iniciativa? Bueno, me pregunto primero, ¿han tenido la oportunidad de dialogar esto con ellos? Fíjate que el día de ayer, a solicitud de los líderes del PRI, del PAN, del PRD, tuvimos una primera reunión. Ellos, que se han enterado de esta iniciativa que nosotros tenemos, nos pidieron platicar para ver si podíamos encontrar un proceso unitario de todos los partidos con este proceso que queremos impulsar desde la sociedad. Y les dijimos que sí. Entonces vamos a sostener, tuvimos una primera plática que fue fructífera, pero vamos a sostener un nuevo encuentro el día de mañana y el próximo lunes para buscar encontrar una solución conjunta. ¿Qué le hemos dicho? De nosotros se encuentra toda la disposición para que tengamos un proceso unitario, que es lo que queremos. No debemos ir divididos, tenemos que ir unidos. Solamente les decimos una cosa, hay un asunto que nosotros no podemos renunciar,
y es que los ciudadanos participen y sean los que resuelvan la candidatura. El método puede variar de una manera, de otra, pero algo tiene que ser lo distintivo. Los ciudadanos son los que deciden. Y que los partidos en este diálogo no nos frenen a los ciudadanos que queremos tomar una iniciativa clara, contundente, cercana, unida con respecto de la sociedad, y que la sociedad se dé cuenta que ya estamos en acción y que estamos haciendo algo. Exactamente. Nosotros somos partícipes, somos gente que cree en la mayor unidad, porque para ganarle al personaje que está ahí en Palacio Nacional, que es contra quien vamos a disputar la corcholata, no la que sea, porque ni creas que son las grandes corcholatas, así que digas, ay, tú qué bruto, qué ¿Qué corcholatonas? No. No, hombre. La poca disposición que tiene para respetar la ley. Va a haber una elección de Estado, nos vamos a enfrentar a un personaje que no tiene ningún escrúpulo en violar la ley y en usar todos los recursos, el dinero, el poder, amenazas. Entonces, para ganarle a un personaje así, ocupamos una gran unidad. Eso de que vamos divididos y que yo voy por un lado, y eso no es la vía. Pero también ir unidos, sin respetar, sin convocar, sin involucrar a los ciudadanos, también sería un grave error. Entonces, unidad y participación ciudadana. Entonces, a los partidos les hemos dicho, nosotros cuenten con nosotros, vamos a la unidad, pero por favor tomen en cuenta una sola cosa. No hagamos a un lado a los ciudadanos, son los ciudadanos los que nos dan fuerza a nosotros, y por eso les ponemos esta condición. Sí, además, mira, yo creo, Guadalupe, lo que pasó en el Estado de México con la gente que no deseó ni siquiera participar, ni quería ser siquiera tomada en cuenta, ese es al tipo de gente a la que tenemos que ganar. Muchos de los que nos están escuchando están convencidos de que hay que participar en un proceso de unidad, ciudadano, etcétera. Pero hay muchos que dicen, bueno, es que a mí no me resuelve nadie mis problemas, sigo teniendo lo mismo y me da igual rey que roque. Y ese es justamente lo que tenemos que romper, esta apatía en el abstencionismo. Exactamente, tienes toda la razón. Fíjate que tuvimos una muy buena candidata nosotros en el Estado de México, la oposición. Yo creo que Alejandra del Moral es una candidata a la que hay que darle un gran respeto, y yo le tomé ahora un cariño particular porque hizo un esfuerzo enorme, pero no le alcanzó. No quedó por ella hizo todo lo posible. Pero ¿sabes dónde estuvo la diferencia entre el triunfo, según yo, en el triunfo que tuvimos en Coahuila y la derrota tan dolorosa que tuvimos en el Estado de México? En el método para resolver esa candidatura. Muy poca gente sabe que en el caso de Coahuila se hicieron estas elecciones primarias, que el PAN propuso un candidato, que el PRD propuso un candidato y el PRI propuso un candidato. Y aunque Manolo estaba claramente arriba en las encuestas de los otros dos, no dejó de ir a la prueba de las urnas. Pusieron 2,300 casillas, Pedro, y votó 540,000 personas. Más de 500,000 de personas votaron en ese proceso en el cual Manolo salió finalmente electo como candidato. O sea, involucraron a los ciudadanos, legitimaron esa candidatura, entusiasmaron a las personas. 2 de cada 3 personas que finalmente votaron, porque Manolo ganó con 750,000 votos, bueno, en la primaria tuvo 503,000 votos. Desde ahí ya tenía una base muy grande. Bueno, por eso hay que explicarle a la gente que legitimar la candidatura cuenta, que no puede ser que una candidatura salga sin la participación de la gente. Ahí estuvo la diferencia. Teníamos una muy buena candidata en el Estado de México, hizo un trabajo enorme, pero no tuvimos el cuidado de que también hubiera un proceso de entusiasmo de los ciudadanos, de que la hicieran suya, de que participara, y por eso la mitad de los ciudadanos se quedaron en su casa el día de la elección y solamente votó el 50%, y si la gente no vota, es más fácil que estos mapaches salgan adelante
con sus programas sociales, con sus becas, con sus amenazas, y pues nos pasó lo que nos pasó, pero mira, a la vuelta de la página, aprendamos de lo que pasó, y sí le podemos ganar la elección en 2024 a este personaje. Claro que sí, y sobre todo de cara a una sociedad que puedo entender, Guadalupe Acosta Naranjo, que sin restricciones cualquier persona mexicano pueda concursar y aspirar a ser candidato por sus razones, por sus méritos, por lo que le apoya como su currículum, por su experiencia, por lo que sea, por su habilidad de comunicarse con la gente, estarán abiertos en este Consejo Ciudadano que se levanta. Así es, así que hacemos una invitación a toda la gente. Pedro, siempre contigo es un gran gusto porque tú eres un impulsor de la democracia, un demócrata de mucho tiempo, y vamos a necesitar sumar muchas voces en este proceso para poder derrotar al tirano que está en Palacio Nacional. Sí, señor. Guadalupe Acosta Naranjo, una última. ¿Cuándo saldremos con la tercera ola rosa a invadir las calles de las ciudades en México? Muy pronto, estaremos en una reunión la próxima semana, porque hay muchas razones por las cuales volver a movilizarnos. Sí. ¿Verdad? Estamos con una persona que sigue insistiendo en violar la Constitución, que sigue agrediendo a la Corte, que está como bullying arriba de Norma Piña, la presidenta. En fin, estamos con la necesidad de volver a movilizarnos y por eso nos estamos reuniendo y vamos pronto a convocar a la ciudadanía. Que será la siguiente, la tercera, más grande, más nutrida, más entusiasta que la primera y la segunda, la del 13 de noviembre y la del 26 de febrero. La siguiente será, estoy seguro, histórica para marcar un antes y un después de una sociedad que para que el que diga que la sociedad mexicana no ha despertado es que no ha visto esas concentraciones. Para mí, esos dos son los dos termómetros más importantes que se han levantado sobre la participación de la ciudadanía en México en toda su historia. Te mando un abrazo, querido amigo, y que sigan las buenas ideas para que la sociedad mexicana se entusiasme con el 2024 y reencarrilar a México. Te mando un abrazo, Guadalupe. Igualmente, Pedro, un abrazo para ti y para todo tu público. Gracias, Guadalupe Acosta Naranjo, al frente del Frente Cívico Nacional. Se abre el país a elecciones primarias desde la sociedad para la presidencia de la República en el 2024. Si los partidos políticos de la Alianza Va por México se quieren sumar, órale. Y si no, hasta la otra, baby. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación con Xóchitl Gálvez, que siempre tiene temas de qué hablar y siempre la sociedad tiene asuntos que ver con ella, con Xóchitl Gálvez, una mujer extraordinariamente polémica y sobre todo muy creativa. Querida Xóchitl, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio esta mañana. O sea que tienes derecho de réplica para la mañanera. Pues ya un juez me otorgó el amparo. Efectivamente, el presidente, cuando le pedí el derecho de réplica por unas aseveraciones que hizo, que tu servidora nunca dijo que le quería quitar el programa social a los adultos mayores, él hizo esta aseveración en la mañanera y a mí me pareció inaceptable, no sé si con la finalidad de descarrilarme políticamente, pues imagínate, cualquier adulto mayor que lo oiga, pues me va a odiar. Entonces me pareció muy grave, muy delicado, le pedí derecho de réplica y dijo que no, que fuera yo con los medios, dio varios nombres, pero que él no me daría derecho de réplica porque esa era su mañanera, pero que si alguna autoridad se lo ordenaba, lo haría. Bueno, pues ahí me dio la idea de irme a un amparo. Habían varios que habían intentado esta vía jurídica y los jueces decían que no, la mañanera no se equiparaba a un medio de comunicación y por lo tanto no estaba sujeto a derecho de réplica. Pero estudiando bien la ley, pues sí le aplica, porque habla de noticieros, habla de agencias de noticias
y otros emisores de información, y él es un emisor de información. Y el juez hace una sentencia muy padre, porque después de que ellos impugnaron y que un colegiado me dio la razón de que mi amparo sí debía haber sido aceptado, o sea, llevo ya rato en este tema, pues dicen que la ley sí le aplica el derecho de réplica al presidente. Que como el presidente dijo que me fuera a otro medio, pues el juez dice que no es lo mismo que me pronuncie de este tema en otro medio que en la mañanera, por su cobertura, por su dimensión, por la cantidad de medios que la cubren. Y por último, dice que el presidente ejerce actos de autoridad, eso es muy, muy importante, y de gobernabilidad. Entonces, pues esto le abre el camino también a otros ciudadanos que han sido, pues, de alguna manera, que se han mentido sobre sus dichos, que han sido difamados, en fin, hay mucha gente como yo que la sufre en la mañanera y que no teníamos una herramienta para defendernos. ¿El amparo está firme hoy? Sí. ¿Puede el presidente meter un recurso de apelación? Sí. Pero en este momento todavía no entra. Entonces yo voy a aprovechar esta ventanilla de tiempo, que serán como 10 días, pues para que el presidente me dé el derecho de réplica. O sea, yo tengo pensado mandarle hoy un correo al vocero y pues seguramente él ya fue notificado igual que yo, pues para ver que le ponga fecha para ir a la mañanera. Y si no, pues el próximo lunes les haré llegar el amparo, estaré ahí afuera de la mañanera, pues decirle al presidente que yo lo único que quiero es decir lo que sí dije en la Feria del Libro de Guadalajara. Claro, pues es que no puede uno basar una agenda a base de infundios, y menos siendo el presidente de la República, y menos ante nadie, pues iba a decir ante un hombre, una persona pública como tú, pero ante nadie, finalmente no hay derecho para que él, bajo su tribuna y su trono, pues diga lo que se le pegue la gana, así de sencillo. Y no es pedirle un derecho de réplica, es tener el derecho a la exigencia sobre el derecho de réplica desde mi punto de vista, Xóchitl. Pues así es, yo creo, pero además él dijo que si yo conseguía pues un amparo, porque yo me supongo que es a lo que se refería cuando dijo que si una autoridad se lo obligaba, él me daría ese derecho de réplica. Y ya está el amparo ganado, es una sentencia súper bien sustentada, la verdad, jurídicamente el juez lo hace de manera impecable, porque yo sí creo que pues la mañanera se ha convertido en un medio de comunicación, o sea, con recursos públicos, se transmite por Facebook, se transmite por todas las redes sociales, todos los días hay medios que además la replican, y pues sí me parece que de alguna manera queda uno indefenso, porque pues quien escucha al presidente cree que el presidente siempre dice la verdad, y en este caso a mí sí me afecta, porque además yo voté para que los programas sociales estuvieran en la Constitución. Yo toda mi vida he estado luchando a favor de los que menos tienen. Esa es la parte que más comparto con el presidente, de primero los pobres. O sea, por supuesto, yo llevaba una papilla a comunidades indígenas cuando no tenía nada que ver con el gobierno. Dime si no voy a conocer la situación en la que viven comunidades indígenas y rurales de este país y zonas urbanas. Entonces, vamos a ver, vamos a esperar a ver si Jesús Ramírez por su lado me convoca y me da ese derecho de réplica, pero conociéndolos creo que estoy soñando, creo que el presidente va a hacer lo imposible para que yo no vaya a la mañanera y pueda ejercer, pero lo único que sí anticipó es que seguiré peleando hasta la instancia que tenga que pelear, porque pues por eso hay un poder judicial que dirime las diferencias con el poder ejecutivo. Sí, a nosotros nos llegó a decir en algún momento como una organización civil, si me ponen 100,000 personas en el Zócalo me voy, y le pusimos el doble y no se fue a ningún lado porque él es así. Ahora, por un lado. Por otro, disiento contigo. Una cosa es el primero los pobres como lo ve él y otra cosa es como lo ves tú, ¿eh? O sea, son dos asuntos diferentes. Él dice que el tener pobres es su mayor apoyo político
y tú estás hablando de una pobreza a la que hay que guiar para salir de ahí. Son dos primeros los pobres diferentes. A ver, justo ese es el meollo del debate, porque lo que yo dije en la FIL de Guadalajara fue que además de los programas sociales, que estos deberían de ser temporales, como lo es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que le dan solo 12 meses a los jóvenes. Ahí coincido en esa temporalidad de los 12 meses. Y lo que yo dije es que además del apoyo social, les teníamos que dar programación, inglés, competencia laboral y habilidades digitales. Eso fue lo que dije. Porque esa es la manera de dejar la pobreza. Es mi caso, cuando yo llego a la ciudad y entro a la Facultad de Ingeniería y me meto de becaria al centro de cálculo y me dan Algol, Fortran, COBOL, C, bases de datos, con 3 semestres que estuve ahí, pude mi sueldo elevarlo de una manera brutal. De ganar 2,500 pesos de beca, me disparé a ganar 50,000 pesos desde entonces como programadora. Entonces, yo estoy convencida que la manera de salir de la pobreza, y eso es lo que yo dije en la FIL de Guadalajara, y es lo que yo quiero decirle al presidente, que los mexicanos merecen más. Merecen más porque no hay medicamentos, porque no hay seguridad, porque no hay oportunidades laborales. Ese es mi debate, Pedro, y eso es lo que yo dije en Guadalajara, y eso es lo que yo quiero ir a defender a la mañanera. La palabra, primero los pobres, estoy de acuerdo, la palabra, la frase, me parece que es fundamental en un país con tanta desigualdad. Y si alguien ha trabajado la montaña de Guerrero, la Sierra Sur de Oaxaca, o sea, si alguien ha ido a los lugares más apartados y más empobrecidos de este país, los conozco como la palma de mi mano, es tu servidor. Entonces, por eso no voy a permitir que el presidente haga una aseveración que yo nunca hice, y pues ahí estaremos, espero, el próximo lunes, y te contaré, Pedro, en qué acaba esta historia. Mira, todo el mundo sabemos quién es ese señor, y todo el mundo sabemos quién es Xóchitl Gálvez, y eso lo tenemos claro, y por eso me da tanto gusto siempre el hablar contigo y dialogar con una gran mexicana como para mí tú has sido desde que te conozco. Te mando un abrazo, querida amiga. Muchas gracias, Pedro, y estamos en contacto. Gracias. Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora de la República por el Partido Acción Nacional, que le dice al presidente, voy a la mañanera y me vas a oír. Tú no vas a decir mentiras de mí. Resumen de noticias en la hora central. Ya lo dijo aquí fuerte y claro el señor Guadalupe Acosta Naranjo al frente del Frente Cívico Nacional. Se abren elecciones primarias de la ciudadanía, en la que se recibirán candidatos de la sociedad civil sin ningún tipo de limitación en que 1 millón de firmas, nada de eso. Candidatos de la sociedad civil, propuestos por la sociedad civil, debatirán, plantearán, discutirán, visitarán, escucharán todo lo que la sociedad tenga que decir, y en un proceso de selección vendrán unas primarias para después llegar a escoger al mejor candidato de la sociedad para llegar a la presidencia de la República en el 2024. Si los partidos políticos, PAN, PRI, PRD, se quieren sumar, bienvenidos. Y si no, hasta la otra. Pero la sociedad civil va a marcar el ritmo, el método, la forma, el ímpetu, el tiempo de lo que se tiene que definir para encontrar a un candidato y un proyecto que gobierne al país luego del 2024. Es imprescindible, por nota, trabajar este asunto de la sociedad, incluso, dice Guadalupe, para incitar, para invitar, para inspirar a los abstencionistas en este país a que participen y que se den cuenta que la política sirve para mejorar su nivel de vida, que se escucha a la sociedad para que se sepan los problemas y se ataquen estos
en el nivel de vida de todos los mexicanos. Muy interesante. Aquí toda la gente que me estaba diciendo, oye, ¿qué va a hacer la sociedad? ¿Qué va a hacer la Alianza de Va por México? Pues no sé qué vaya a hacer la Alianza de Va por México. Lo que sí sé es lo que vamos a hacer como sociedad. Y el Frente Cívico Nacional está marcando la pauta el día de hoy. Nos la da a conocer Guadalupe Acosta Naranjo en este programa. Bueno, Xóchitl Gálvez ya me acaba de decir también que estará el lunes presentándose bañadita y bien presentada en la mañanera porque tiene el derecho de réplica para ir a la mañanera y decir al presidente, lo que dices de mí es una mentira. Cuando habla el presidente que Xóchitl Gálvez votó en contra de los programas de asistencia a las personas de la tercera edad. Dice, nada más lejano que eso. Y el señor me va a escuchar. López Obrador dio por iniciado también el proceso interno para elegir el candidato de Morena al 2024. El presidente dijo que el bloque conservador va a consultar a los oligarcas para definir su candidatura presidencial. Vaya basura. Fíjense que con este Frente Cívico Nacional se pone el Frente Cívico Nacional con la convocatoria de elecciones primarias por parte hacia la sociedad, se pone por arriba de la agenda de Morena. Y ya no nos importa si Marcelo, si Claudita, si Adán Augusto, si Ricardo Monreal o si Gerardo Fernández de Noroña, o si que se les pegue la gana. No, por arriba de esto está una propuesta o serie de propuestas de mexicanos involucrados en un camino para México. Ahí hay otros que se levantan. Manuel Velasco, por ejemplo, del Partido Verde Ecologista, con mucha cautela se acerca, no vaya a ser que el presidente se enoje y dice, yo también quiero ser candidato a la presidencia. Y entonces también Gerardo Fernández Noroña dice, el compañero presidente no me está invitando a la cena en donde se ponen las pautas para hacer. No le hagan a loco, hombre. El presidente solamente va a dialogar con la gente de su partido. Y si el PT o el Verde o la mamá del Verde tienen algo que decir, al presidente le importa un bledo. Es por eso que pienso que ahí se podrá segmentar el voto de Morena en dos. El candidato del presidente y Marcelo Ebrard. Ojo, aguas. Damián Cepeda dice algo que se me hace muy interesante. Dice, después de las catastróficas elecciones del pasado fin de semana, no tiene sentido la alianza de Va por México. El PAN no le aporta nada al PRI. El PRI gana Coahuila solito. El PRI pierde solito el Estado de México. El PAN no está subiendo en su número de seguidores. La alianza no está dando resultados. Chihuahua es del PAN porque ganó el PAN. Aguascalientes es del PAN porque ganó el PAN. Estado de México es de Morena porque ganó Morena. Querétaro es del PAN porque ganó el PAN. Y así nos vamos, ¿no? O sea, no hay ninguna suma y dice, la Alianza de Va por México se tiene que reconstituir, recomponer, y yo propongo al PAN que en lugar de abrirse a la alianza de PRI y PRD, se abra al país, a la sociedad mexicana. Se me hace un punto de vista muy interesante el de Damián Cepeda. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Sí, estoy con Roberto José Pacheco y el CONACYT y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Dónde anda? Roberto José Pacheco, te lo pregunto, ¿dónde anda? Así es, mi estimado Ferriz, te saludo con mucho gusto. El día de ayer, el llamado bloque de contención ahí en el Senado ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 acciones de inconstitucionalidad contra la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que desaparece al CONACYT, y la Ley del ISSSTE en materia de vivienda por el desaseo legislativo y la ausencia total de discusión y análisis de los proyectos. Estos fueron aprobados en la última sesión del periodo ordinario el pasado 28 de abril por la mayoría de Morena. Pedro, tú recordarás, en el llamado Viernes Negro. La impugnación en contra de la Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnologías e innovación
pues busca proteger a más de 1.700 investigadores de instituciones particulares por la discriminación que enfrentarían para recibir apoyos para la innovación e investigación, y estudiantes de universidades privadas que hoy pueden realizar sus estudios gracias al apoyo del CONACYT. Los senadores del PAN, PRI, PRD, Grupo Plural y Movimiento Ciudadano consideran que es vital para el acceso a una educación de calidad proteger la libertad de cátedra y de expresión para fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes de educación superior. Asimismo, Pedro, garantizar una adecuada coordinación entre las instancias públicas encargadas de la educación a nivel federal y estatal y mantener a las Fuerzas Armadas en sus funciones constitucionales. Solicitan a la Corte y a sus ministros la suspensión de la aplicación de esta ley para evitar daños a la comunidad estudiantil de investigadores y académicos. La Corte tiene la última palabra. Y también te comento, Pedro, que ya en pleno ambiente electoral, rumbo al 2024, bueno, el senador de Morena, Ricardo Monreal, político zacatecano, declaró que está dispuesto a separarse de su cargo cuando llegue el momento para competir de manera democrática, dice, en el proceso de sucesión presidencial. El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado aseveró que está preparado y listo para acatar las disposiciones que determine el Consejo Nacional de Morena en su reunión del próximo domingo. En ese tenor adelantó que probablemente el Consejo establezca un plazo de una semana por la que las separaciones de los aspirantes a sus cargos se realizarán durante la próxima semana, diríamos que de manera en cascada. Puntualizó que los puestos de elección popular son irrenunciables, por lo que él va a presentar una solicitud de licencia al cargo de senador y de presidente de la Junta de Coordinación Política. Pero escuchemos parte de lo que dijo en entrevista. El piso está desde hace 2 años con fisuras y de manera dispareja, pero creo que el hecho de que todos renuncien, que haya reglas, que haya calendarios, que haya encuestas acordadas por todos, ayuda a que la gente decida de manera libre por quién confiar o por quién optar. Bueno, se vienen las renuncias. Es posible que el próximo martes Monreal presente su licencia ante la Comisión Permanente. Dice que los cargos de elección popular son irrenunciables, por lo que él va a pedir licencia. Esa es una cuestión que no hay que perder de vista. En dado caso que Monreal no sea el preferido en las elecciones o encuestas que se van a llevar a cabo como método, pues él podría regresar al Senado, porque él pide licencia, no está renunciando a su cargo. Y bueno, ¿y quién quedaría en el lugar de Monreal? Bueno, su suplente, que es Alejandro Rojas, y se habla que Eduardo Ramírez, que es de corriente, diríamos que monrealista, podría ser el sucesor en la Junta de Coordinación Política, pero también se menciona a César Cravioto, que es de los radicales de la bancada morena, pues sí, posiblemente podría llegar a ese cargo. Habrá también que observar, Pedro, quiénes van a ser los sucesores en la Cancillería, en la Secretaría de Gobernación y en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Hay algunos nombres que se mencionan precisamente para la Cancillería. Se habla de Juan Ramón de la Fuente, que es el actual embajador de México ante la ONU, y Esteban Moctezuma, embajador en Washington. En fin, son algunos nombres que se están manejando que podrían suceder precisamente a los funcionarios que van a dejar y que tendrán que renunciar a partir de la próxima semana. Pedro. Bien, pues ahí se mueven algunas piezas. Pues es ley de vida, ¿no? Llega un momento en el que ahora sí viene el juego de Juan Pirulero. Cada quien va a atender su juego, el presidente cada vez más solo, y sus tapados, porque son tapados, llámenle como le llamen, sus tapados irán a buscar lo suyo. En medio se ve la división. Gracias, querido Roberto José. Estamos pendientes, Pedro, un abrazo. También para ti, con mucho cariño. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Estoy nuevamente con Adriana Braniff, que como siempre nos tiene información internacional desde la Florida. Te saludo, querida Adriana. Buenos días.
Muy buenos días, Pedro. Pues aquí para informarte que hay 16 estados en Estados Unidos que están bajo alerta de mal calidad del aire, alerta de que es peligroso el aire, y el que está peor de todos, pues es Nueva York. Mira, te voy a poner una cámara aérea donde se ve justamente cómo ha ido cambiando, cómo está, ¿no? Cómo está la calidad del aire en Nueva York, que está terrible. Se ve una bruma, aquí en lo que la ponen te platico, se ve una bruma naranja. Ahí está, es una cámara que va cambiando, cámara rápida, ¿no? De cómo fue cambiando. Y mira cómo se puso el cielo. Es algo así como una bruma rojiza para los que nos están escuchando. Color sepia. Parece, si estás ahorita en Nueva York, que estás sobre la superficie de Marte. Y dicen los que están ahí, que he platicado con algunas personas, que huele a cigarro el ambiente. Que obviamente sales, no debes salir, pero que si sales te arden los ojos, te arde la garganta. Mira, te platico por qué es todo este asunto. Resulta que Canadá está enfrentando los peores incendios de su historia. Estamos hablando de que ayer, por ejemplo, había 400 incendios activos en Canadá, 400 en el lado este de Canadá, o sea, donde está Nova Scotia, Quebec, Ontario, Northwest Territories, New Brunswick, toda esa zona. Y de esos, 200 estaban fuera de control, incontrolables. 26,000 evacuados en el día de ayer, y principalmente los afectados es esta población que se conoce como First Nation, que son como los pobladores originales, que es los que han tenido que ser desplazados. Esto ya ha arrojado una cantidad de humo que ha pintado el cielo de Nueva York, como lo veíamos en ese video, de naranja, como estampa apocalíptica, diría yo, lo que estamos viendo que sucedió en Nueva York. Ayer, pues sí, registró la peor calidad del aire de todo el planeta en Nueva York. De cualquier zona que me pusieras, el peor lugar para estar respirando, no se diga haciendo ejercicio, era Nueva York. Regresaron, por supuesto, los cubrebocas, los N95, regresó el protocolo de COVID, porque pues esto es tremendo. Es tal la bruma que no se ve, por ejemplo, el Empire State, que siempre se ve desde donde lo veas, está todo pues naranja. La medición del aire está 400 puntos arriba de lo permitido, o sea que sí está grave la situación. Otros estados bajo alerta de calidad de aire, pues también en Estados Unidos, porque pues el humo se fue por la cosa de las presiones de los vientos y todo esto, se fue a Delaware, Maryland, Virginia, Pensilvania. Están circulando videos también por ahí de helicópteros en Canadá que están provocando incendios. Esto pues está provocando obviamente mala información, porque sabemos que la técnica para apaciguar los incendios es muchas veces crear otros incendios para que colapsen. Creo que alguna vez lo platicamos tú y yo, Pedro. Hay un incendio, provocan otro incendio, empiezan a caminar y hasta que se consumen mutuamente. Entonces, eso es lo que está sucediendo, pero ya sabes, empezaron las teorías de conspiración, que si fueron provocados. Si alguien sabe de control de incendios, son los bomberos o los que están encargados de los campos para combatir los incendios, son los canadienses. Claro que, pues no vayas a decir eso ahorita en Nueva York, porque pues sí, podrías perder una que otra amistad, Pedro. Hombre, ya lo creo. Pero sí, esto ha sido todo un tema, ¿eh? Y esa imagen que nos presentas de Nueva York es dantesca, por decirlo menos. Nosotros sabemos de cuestiones de contaminación, pero esa marca amarilla, turbia, en esta sociedad, en esta ciudad que parece fantasma, ayer platiqué con alguien que acababa de salir de Nueva York y decía que la atmósfera era irrespirable. Irrespirable. Sí, también tengo ahí una sobrina que ha estado encerrada y trató de salir a su trabajo, la regresaron inmediatamente, o sea, la gente no debe salir, y apenas está empezando el verano, entonces, pues esto hay que tomarlo muy en serio. En lo que va de este año, ya ha habido 2,300 incendios en Canadá y estamos hablando de 3.3 millones de hectáreas que han ardido. Así es que, pues sí, no se había visto un cielo así en Nueva York desde hace 20 años, dicen, donde también hubo un incendio. Desde entonces, el récord de contaminación pues no había sido superado hasta el día de ayer, que es una cosa terrible lo que estamos viendo. Afortunadamente, ya lo que he podido recolectar es que ya se les está informando allá en Nueva York que va a empezar a bajar todo esto, ¿no? Ya se tocó el peor punto y va a empezar a bajar esta bruma, algunos vuelos cancelados, por supuesto. Sí, oye, claro. Pedro, ¿sí? Sí, no, dime. Bueno, es que iba a pasar a otro tema. Te escucho. Después de lo de Nueva York.
esto que me llamó muchísimo la atención, Pedro, fíjate que lo que decías ayer, ¿no? Ayer tú decías el tema de China, cómo estamos viviendo un déjà vu. Bueno, la pregunta aquí que vuelvo a poner sobre la mesa es si estamos en una nueva guerra fría, pero ahora con China. Si China se está convirtiendo hoy en la nueva ex Unión Soviética, hoy Rusia. Todo esto porque sacó una nota el día de hoy, el Wall Street Journal, una exclusiva. ¿Qué dice esto, Pedro? Dice que China estaría pagando a Cuba para poder poner una base secreta de espionaje ahí en la isla para monitorear a Estados Unidos, los barcos estadounidenses, las comunicaciones electrónicas, todo lo que es el sureste de Estados Unidos. Esto citando fuentes anónimas que dicen que China ya llegó a un acuerdo económico con Cuba de miles de millones de dólares, ¿sí?, para poder hacer esto, y estaría localizando este centro de espionaje, porque es lo que es, a 100 millas de Florida, muy cerquita de aquí estaría, a 100 millas de Florida. Y de resultar esto cierto, pues porque nadie ha salido a decir que sí, ¿no?, ni a desmentir. No hemos visto ninguna comunicación de parte de la Casa Blanca hasta este momento, no hemos escuchado a China tampoco decir nada, lo cual pues es muy normal, pero de ser cierto esto, pues se escalaría muchísimo significativamente la tensa relación que haya entre China y Estados Unidos. Sería una gran amenaza tener una base espía en el patio trasero de los Estados Unidos, un nuevo desafío geopolítico, por supuesto. Como decías ayer, la historia se repite. Durante la Guerra Fría, la hoy Rusia, ¿qué hizo? Pues tenía una base espía en Cuba, la base Lourdes, desde donde interceptaba todas las comunicaciones políticas, militares, económicas de los Estados Unidos. Y hay que decirlo así, Cuba siempre hace negocios con los imperios para combatir el imperialismo. Lo hemos estado viendo. ¿Qué puede argumentar China? Que bueno, Estados Unidos ha estado sobrevolando el mar de China y que pues tienen que poner esta base militar, pero esto se pone muy grave, Pedro. Sí, se pone realmente peligroso, y como tú dices, podríamos estar viendo un nuevo capítulo de una tensión, que la tensión así que se siente en el ambiente político internacional de los diferentes centros de control y de poder en el mundo, ahora podría ser entre Washington y Pekín, con un presidente, el presidente Xi Jinping. Yo, fíjate, he conocido en la vida presidentes hábiles, pero yo creo que como Xi Jinping ninguno. Xi Jinping es un hombre que maneja mejor sus silencios que sus declaraciones. Sus silencios son de consecuencias verdaderamente inusitadas y fuera de toda dimensión. Es un hombre que sabe manejar el poder y se sabe hacer presente. Yo creo que China ahora es el gran rector de lo que pudiera marcar el futuro de la estabilidad política en el mundo. Y mira que ahí el mar de China, la tensión con Taiwán, con los vecinos, con Japón, con la alianza con los Estados Unidos, todo está marcando un momento de una enorme presión para el mundo. Sí, déjame cerrar el comentario recordando lo que dijo recientemente Henry Kissinger, que acaba de cumplir 100 años. Decía, la única posibilidad de no llegar a una guerra tipo nuclear es en la medida en que Estados Unidos se sepa llevar bien con China. Eso lo dijo Henry Kissinger. Dices del silencio de Xi Jinping, pues tendrá que romperlo ahora, Pedro, porque después de esta declaración o de este asunto que ventila el Wall Street Journal, tendrá que decir algo Xi Jinping y por supuesto tendrá que reaccionar también la Casa Blanca. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y Henry Kissinger, curiosamente, nadie es profeta en su tierra, aunque él es alemán de origen, pero en fin, él se hizo en los Estados Unidos. Tiene una mucho mayor presencia de peso político y de su opinión en China que en los Estados Unidos. El señor Henry Kissinger fue el artífice de lo que para China ha sido el momento más conveniente de su vida, que ha sido la relación con los Estados Unidos, convirtiéndose en su maquilador y ahora el país más rico del mundo. Pues ahí tenemos esos dos asuntos, Pedro, que quería ponerte sobre la mesa. Vamos a estar muy atentos, por supuesto. Bueno, pues querida Adriana, como siempre, mi cariño, que pases un buen jueves y estamos en comunicación constante.
Claro que sí, Pedro. Buen jueves para todos. Gracias. Y claro, Adriana les espera en su punto de vista a las 7 de la noche, tiempo del centro en México. Hoy, como es jueves, en Punto Central, platicaré con ustedes sobre cultura. Y les quiero hablar de un personaje que, bueno, lo estoy preparando, que para mí es un hombre fundamental en la historia. Es el padre del Renacimiento y también para mí el padre de la ciencia. Y por supuesto me refiero a Leonardo da Vinci. Vamos a hablar de Leonardo. El día de hoy, punto central, a las 6, a las 18 horas, tiempo del centro en México. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Y voy con mi Dore esta mañana, a quien saludo como siempre con todo mi amor. ¿Cómo estás, mija? Papacito, muy buenos días. Lista para descubrir qué aventura me toca el día de hoy, pero por supuesto con todo el foie. Buenos días, papacito, te amo. Muy buenos días a todo el auditorio. Oye, ayer se puso color de hormiga el reportaje de Pamela Cerdeira, ¿no? Me empezó... Sí, qué bárbara, qué bárbara. Oye, pero qué mujer más pertinaz, más periodista, más... No, me encantó. Sí, de chapeau, de chapeau. Se aventó un reportaje, una investigación de primer nivel que luego, más adelante, cuando la entrevista a ella, a Martí Batres, no tenía ni cómo esconderse el güey. No tenía ni qué decir. No tenía pretextos, nada más sí, pues claro, como responde siempre la 4T, no, ellos tienen otros datos y salió con unos temas ahí de respeto que yo decía, qué bárbaro. Miren, para las personas que no lo han visto, permítanme por favor hacerles un resumen porque la historia está impactante. A mí me dejó con la piel chinita, con un coraje aquí en el cogote que yo de veras ya no sabía qué pensar. Pero miren, después hubo un temblor. Resumen, hubo un temblor el día 6 de febrero en Siria y en Turquía que fue devastador. ¿Qué hizo el mundo? Por supuesto que ayudar. ¿Qué hizo México? Pues abre un centro de acopio organizado por el gobierno de la Ciudad de México en donde la gente decide enviar víveres para poder ayudar a la gente en Turquía y en Siria. Entonces, Pamela dijo, voy a hacer una investigación, mandó unos donativos, manda un papel de baño y manda una bolsa de arroz. Ella en un video se ve como abre el papel de baño en una orillita, mete un AirTag y lo vuelve a cerrar. Y en el caso del arroz hace lo mismo, ¿no? Abre la bolsa de arroz, la abre completita, mete el AirTag y luego con calorcito la vuelve a sellar. Y así es como la manda como donativo para que pudiera llegar a Turquía. Pero pasaron muchas semanas y no salían los productos del país. No salían, no se veía que estuvieran en Turquía y entonces Pamela decidió agarrar su coche y salir a buscar su AirTag. ¿Qué pasó? Bueno, encontró el arroz en una colectiva de una escuela donde, por cierto, no la dejan pasar, pero encuentra la bolsa de arroz y después se va a buscar el papel de baño, llega a un mercado, de hecho tuvo que esperar al vendedor y él finalmente da con su AirTag. Ya todo esto resultó que el gobierno de la Ciudad de México lo que hizo con los donativos de los ciudadanos de buena voluntad que querían ayudar a todas las personas en Turquía, lo vendieron. Lo vendieron. O sea, el gobierno de la Ciudad de México lo vende al parecer a la Merced, ¿no? La Merced lo compra. Y los artículos nunca salieron. Ahora, yo me pregunto, eso pasó con los enseres. ¿Qué habrá pasado con los depósitos que se hizo vía transferencia o que se hicieron a través de dinero? Porque todos sabemos qué es lo que hace la 4T con el cash. Y si no saben, por favor lean El Rey del Cash, que es un libro maravilloso de Elena Chávez, que está a punto de sacar otro trancazo. Pero es verdaderamente... pues ahí te das cuenta cómo mueven el efectivo, ¿no? Y eso, pues, quién sabe qué pudo haber pasado con ese dinero en los donativos. Ahora,
escuchamos la entrevista que le hace Pamela, ¿no, Pamela le hace una entrevista a Martí Batres. Martí Batres estaba, pero hasta se enojó, ¿eh? Yo sí siento que le habló feo cuando le dijo, oye, pues hazte una investigación, vamos a hablar en otra oportunidad, y el otro le contesta, estamos hablando ahorita, pregúntame lo que quieras. Sin embargo, todas las preguntas que Pamela le estaba haciendo, el otro le contestaba, pues la bateaba, ¿no? Respeto tus datos, le sale con rollos de respeto tu investigación, pero yo tengo información, puedo comparártelo con lo que yo tengo, y al final del día, pues no dio resultados. Ahora, ayer, yo no sé cómo se unen en mi vida los cables, pero justamente ayer estábamos hablando de la conciencia, de la importancia de tener una conciencia dentro de tu cuerpo, una conciencia de estar vivo dentro de tu piel, ¿no? Y hacerte responsable de tu vida. Y ayer sale esta nota, y en una de las 1 millón de llamadas que tengo que hacer en el día, tengo la fortuna de platicar con Natalia Vidales, que la conoces, es la mamá de Damián Cepeda, que es una chulada de mujer. Es una mujer, de veras, es una mujer, es que se me llena la boca, es una mujer entrona, es una mujer bien platicadora, es una mujer bien amable. Y yo le estaba platicando de mi inquietud por las candidatas que habíamos tenido en el Estado de México. Le dije, y se me hace muy mala onda que hayan puesto 2 mujeres candidatas y ninguna llena los zapatos. Ojalá yo hubiera candidatos más inteligentes, ¿no? Y me dice, oye, Dore, y que no se te olvide que además de la inteligencia que puedan llegar a tener, tienen que tener ética, y tienen que tener moral, y tienen que tener principios, porque esas son las bases de las decisiones que tomas. Tú y yo podemos tener un acervo cultural de lo que tú quieras, pa. Y ese acervo te sirve para hacer daño, te sirve para hacer bien, y mientras tengas principios morales, mientras tengas un Dios en el que creer, mientras tengas valores, todo lo que nos tehuacaneó mi mamá desde chiquitos, mientras tengas eso, ya sabrás entonces qué hacer con aquello que conociste, ¿no? Claro. Porque igual leemos a Hitler, igual leemos a Marx, igual aprendemos de la vida de Benito Juárez, y tú esa información que tienes la puedes utilizar para hacer lo que está haciendo AMLO, o la puedes utilizar para hacer el bien, para que la historia no se repita, que es lo que decía Yuval Noah Harari. Y creo que con esto en mano, y ahorita estabas entrevistando a Guadalupe, que habla de un candidato ciudadano, porque yo creo que sí, esta parte de la ideología de los partidos ya se extinguió, porque la ciudadanía ya no cree en los partidos. La ciudadanía cree en una oposición sensata a través de ciudadanos que realmente den resultados en todas las materias, incluyendo la moral. Siento que esta moción o esta acción que va a tomar la ciudadanía va a dar pie a un cambio total en la forma en la que se hace la política. Hay 2 vertientes, yo la quiero ver así. Estoy hablando muy rápido, pa. No. Hay 2 vertientes. Una es, nos vamos directo a las dictaduras y esto ya valió gorro. Y la otra es de cambiar el sistema político, en donde a lo mejor tendrá que ser pues parlamentario, o a lo mejor tendrá que ser liderado por lo que pasó en Francia, ¿no? Con Emmanuel Macron, o tendrá que cambiar la forma en la que estamos viendo a nuestros líderes, a la gente que se supone nos tiene que representar. Y nosotros como sociedad tenemos que ser muy exigentes. Hace como 2 años yo hice un videíto en TikToks, en donde muchísimas personas me criticaron porque yo estaba diciéndole al auditorio que tenemos que ponernos exigentes con un candidato que sepa de todas las materias y que hable inglés y que hable francés y que hable alemán, y entre más idiomas hable, pues mejor. Y la gente me decía, ay, ¿qué pensamiento más fresa? ¿Cómo fresa? A ver, cuando tú contratas a una persona para desarrollar un puesto, el que sea, tiene que tener las capacidades para poder lograr sus tareas. Y creo que de ya, o sea, a partir de ya,
hasta las elecciones del 2024, los ciudadanos nos tenemos que poner bien exigentes con los candidatos que nos pongan enfrente, papacito, y en todos los sentidos. Y tendrá que ser un candidato brillante, de cuadro de honor y con doctorados, pero además con ética profesional y moral y con un sistema de creencias, papacito, religiosas. Claro, eso es claro, además somos un país de creencias. Y con este cuento de la laicidad del Estado, una cosa es ser laico como gobierno y otra cosa es ser ateo como país. Son dos asuntos diferentes. Ateísmo es la ausencia de un Dios. Laicidad es la no injerencia en los asuntos del César, que son dos asuntos diferentes completamente. Aquí está en un plano, el plano de la espiritualidad, y en ello está el proceso de la moral, que bajado a la sociedad se llama ética, y esa ética es tal vez la característica más importante que debemos buscar de un representante de nosotros para que gobierne este país. Claro. Con esa calidad ética. Y fíjate. Que le permita hablar y guiarnos a todos. Hoy vas a hablar de Da Vinci, ¿no? Sí, porque sí, en la tarde. Eso que hablas del ateísmo me encanta. El pensamiento de Da Vinci era fino, elegante, muy profundo. Muy. ¿Y era el güey era ateo? Sí, pero yo creo que tenía un Dios. Ahí está, fíjate. ahí está, es que es eso, ¿no? Pero ¿sabes cuál? ¿Cuál? La naturaleza. Para Leonardo, Dios estaba en la naturaleza. Dios estaba en las cosas pequeñas. Se preocupaba por la forma que tenía la lengua de un pájaro carpintero. Sí. Es decir, era un hombre que se solazaba con la naturaleza porque pensaba que ahí estaba Dios, que ahí estaba lo divino, y trató de representar lo divino en su obra artística, en su obra de propuesta. Él decía, bueno, ¿por qué no volar? Y fue el primero que se puso el reto, antes de los hermanos Wright y de todo eso, mucho antes, 4.5 siglos antes, el hombre ya hablaba de este tipo de temas. Desde Ícaro, sí. Y los trataba con una base científica, y para él Dios estaba en la ciencia, ligado con la naturaleza. A mí me encanta. Leonardo, por eso vamos a platicar de él hoy por la tarde. Yo de veras que si hubiera vivido en su época, híjole, sí me le lanzaba. No, Da Vinci es espectacular. Pues creo que tendrías un intento fallido porque... Ya sé, ni me digas. Ya sé. Igual hubiera sido hombre, no sé. Bueno, pues ahí está, querida Dore. Más adelante, por supuesto, contigo en Punto y Aparte. Gracias, papacito, te amo. Yo también, mi vida. Gracias y buenos días. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Que yo siento que hoy tuvimos una noticia muy importante con la presencia de Guadalupe Acosta Naranjo. El abrir a la sociedad unas primarias para la elección presidencial no se había dado en la historia de México, nunca. Y esta apertura no solamente no nos debe de extrañar, sino que siento que le debemos de dar la bienvenida. El que haya foros abiertos en los que cualquier mexicano con aspiración de llegar a ser presidente se pueda presentar sin ningún tipo de atadura. A mí se me hace que es imperioso, es necesarísimo, es indispensable. Y también creo que es una manera de llamar la atención de los partidos políticos para hacerles ver su indolencia, su egoísmo, su lentitud, su ineficacia, su inoperancia, su atraso, y decirle a los partidos políticos que o se suben a la ola o se van a quedar abajo. Miren, yo me di cuenta
de lo que estaba pasando en este rebase de la sociedad a los partidos políticos, en las manifestaciones que hubo de la Ola Rosa el 13 de noviembre del año pasado y el 26 de febrero de este año. ¿Por qué? Porque veía yo como de una manera un tanto salamera, actores de la vida política de México se sumaban a la marcha apabullados por la enorme presencia, masiva presencia, millonaria presencia de mexicanos de todas partes, que confluían en una sola causa, no solamente en un solo lugar, sino en una sola causa, y que se concentraron en 120 ciudades de la República Mexicana. Ahí, ¿quién llegó a convocar? ¿Quién fue el actor principal? La sociedad civil. Y en eso también llegaron los políticos. Y los políticos de la alianza se sumaron sorprendidos ante esta enorme capacidad que tenemos los mexicanos de unir nuestras fuerzas y de darnos cuenta de lo que estamos viviendo y del reto que tenemos de frente. Ahora que se armen estas primarias, tú vas a tener la voz, tú vas a tener la propuesta, tú vas a poder llegar ante los comités ciudadanos en toda la República Mexicana y tú vas a poder decirles lo que tú quieres, no solamente escuchar, sino también plantear y decir qué es lo que para ti es lo que tenemos que estar haciendo los que de alguna suerte estarán, en este caso, el próximo gobierno, determinando para México, fijando las políticas públicas para México, los objetivos para el país, las causas, el crecimiento, todo lo que sean nuestras buenas intenciones como comunidad. Entonces, para mí, hoy sí es un día muy especial. Creo que la historia está empezando a cambiar y con este hecho inédito, la sociedad convocando a la sociedad para unas primarias para la presidencia de la República, de aquí un momento atípico en adelante, yo pienso que vamos a tener muchas cosas de qué hablar cuando lleguemos al año que entra, algo que estoy seguro como fórmula política va a darle satisfacciones a la sociedad mexicana. Y entonces se podrá motivar a toda la gente que hoy desprecia la política y no participa. Estos indecisos, por un lado, y estos que no van, los abstencionistas, por el otro, que les importa poco. No, hoy les va a importar. Y seguro ahí, en algún lugar del espectro, estamos tú y yo. Gracias por su participación. En un momento más estará con ustedes Dore Ferriz en su punto y aparte. Hoy a las 18 horas en Punto Central voy a hablar de Leonardo da Vinci. Si ustedes me lo permiten, a las 7 de la noche estará Adriana Braniff y después lo mejor de Dore Ferriz a las 20 horas tiempo del Centro de México. Gracias. A nombre de todo mi equipo se despide de ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Buenos días. Feliz jueves. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, Equilibrio.